En el horizonte del Mediterráneo, Roma parecía imparable. Sus legiones avanzaban conquistando reinos, ciudades y culturas, imponiendo su ley desde Hispania hasta Asia Menor. Pero en las costas del Mar Negro surgió un rey que desafió al gigante y logró convertirse en una pesadilla constante para los romanos. Su nombre era Mitrídates VI Eupator, rey del Ponto, estratega brillante y enemigo mortal de Roma. Durante más de 30 años enfrentó a algunos de los generales más poderosos de su tiempo y puso en jaque al mayor imperio del mundo antiguo. Hoy, en Crónicas del Pasado, viajaremos a la vida de este monarca que resistió a Roma con inteligencia, ambición y un odio feroz que lo convirtió en leyenda. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en cada viaje histórico por los grandes personajes que desafiaron su tiempo. Mitrídates VI nació hacia el año 135 a.C. en el reino del Ponto, una región ubicada en la costa del Mar Negro, al norte de Asia Menor. Su dinastía afirmaba descender tanto de Darío, el gran rey persa, como de Alejandro Magno, una mezcla de herencias que otorgaba a la familia real un aura casi mítica. Cuando era apenas un adolescente, la tragedia lo marcó para siempre. Tras la muerte de su padre, su madre tomó las riendas del poder y, temerosa de su ambición, trató de apartarlo del trono. Mitrídates se vio forzado a huir y vivir en la clandestinidad durante años, sobreviviendo a conspiraciones y amenazas de asesinato. Esta juventud en la sombra forjó su carácter, desconfiado, calculador y siempre alerta. Según cuentan las fuentes, incluso comenzó a experimentar con venenos y antídotos para inmunizarse contra posibles intentos de envenenamiento, práctica que lo acompañaría durante toda su vida y que alimentó la leyenda de que era el rey inmortal al veneno. El joven príncipe regresó finalmente para reclamar lo que le pertenecía. Con apenas 20 años, depuso a su madre y a su hermano y asumió el poder absoluto del Ponto. Ya como rey, Mitrídates no se conformó con mantener sus dominios. El reino del Ponto, aunque próspero y con una posición estratégica en el Mar Negro, era demasiado pequeño para sus ambiciones. Con gran habilidad militar y diplomática, comenzó a extender sus fronteras hacia Capadocia, Galacia y Bitinia, aprovechando las disputas internas de los pueblos vecinos. Roma observaba con recelo. En ese tiempo, los romanos ya dominaban gran parte de Asia Menor a través de reinos aliados y clientes. El crecimiento de Mitrídates era una amenaza directa a sus intereses. El conflicto estalló en el año 89 a.C., cuando Mitrídates, apoyado por descontentos locales y griegos resentidos con el poder romano, lanzó una ofensiva masiva que lo llevó a controlar buena parte de Asia Menor y Grecia. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más brutales de la antigüedad, la matanza de los romanos de Asia. En un solo día, bajo órdenes de Mitrídates, fueron asesinados decenas de miles de comerciantes, colonos y ciudadanos romanos e itálicos en las ciudades griegas de Asia. Este hecho estremeció a Roma y selló su reputación como enemigo mortal del imperio. La reacción romana no tardó. El Senado envió a uno de sus más célebres generales, Lucio Cornelio Sila, que libró una serie de campañas contra Mitrídates, conocidas como las guerras mitridáticas. Aunque el rey del Ponto mostró gran astucia y logró resistir durante años, la maquinaria romana había encontrado en él a un adversario digno de su poder. El choque entre Mitrídates y Roma no fue un episodio aislado, sino una serie de conflictos prolongados que marcaron todo su reinado. Las célebres guerras mitridáticas. La primera guerra mitridática, 89 a 85 a.C., enfrentó al rey del Ponto con Lucio Cornelio Sila, uno de los generales más temidos de Roma. Mitrídates había tomado gran parte de Asia Menor y hasta Atenas lo reconoció como libertador frente a Roma. Pero en una campaña implacable, Sila recuperó Grecia, sitió Atenas y derrotó a las fuerzas pónticas en Queronea y Orcómeno. Al final, Mitrídates se vio obligado a firmar la paz, renunciando a sus conquistas, aunque conservó su trono. Lejos de rendirse, el monarca comenzó a reorganizar su reino y sus ejércitos,
decidido a recuperar la influencia perdida. La Segunda Guerra Mitridática, 83 a 81 a.C., fue más breve, pero demostró que el odio entre Roma y Ponto seguía intacto. Mientras las guerras civiles consumían a la República, el procónsul romano Murena, sin autorización de Sila, atacó territorio póntico. Mitrídates respondió con firmeza, lo derrotó y obligó a Roma a restaurar la paz, una tregua que no tardaría en romperse. La confrontación definitiva llegó en la Tercera Guerra Mitridática, 74 a 63 a.C. Aquí entraron en escena dos de los más célebres generales romanos, Lucio Licinio Lúculo y Cneo Pompeyo Magno. Lúculo logró grandes victorias iniciales, arrebatando al rey vastos territorios y sitiando su capital en Sinope. Sin embargo, el desgaste de la campaña y la indisciplina de sus tropas lo obligaron a retirarse. Fue entonces cuando el Senado envió a Pompeyo, el gran rival de Julio César. Con una estrategia brillante y recursos superiores, Pompeyo arrasó las defensas del Ponto, obligando a Mitrídates a huir hacia el norte, a la región de Crimea. El enemigo eterno de Roma parecía estar viviendo sus últimos días de gloria. Tras las derrotas sufridas en la Tercera Guerra Mitridática, Mitrídates VI huyó hacia el Bósforo Cimerio, en la actual Crimea. Allí intentó reconstruir su poder, soñando todavía con levantar nuevos ejércitos y marchar otra vez contra Roma. Incluso planeó cruzar hasta Escitia y unir a los pueblos bárbaros en una última gran ofensiva contra el imperio. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Su prestigio se había erosionado, muchos de sus aliados lo habían abandonado, y el pueblo del Ponto sufría tras décadas de guerra. Finalmente, incluso su propio hijo Farnaces II se rebeló contra él, buscando ganarse el favor de Roma. Acorralado, traicionado y sin opciones, Mitrídates recurrió a su recurso más temido, el veneno. Durante años había experimentado con tóxicos y antídotos para hacerse inmune, y esa obsesión se convirtió en su condena. Según narran las fuentes antiguas, cuando intentó quitarse la vida envenenándose, su cuerpo resistió. Incapaz de morir de esa manera, ordenó a uno de sus guardias que lo atravesara con la espada. Así, en el año 63 a.C., murió Mitrídates VI Eupator, el rey que desafió durante más de 3 décadas el poder de Roma. Su muerte marcó no solo el fin del reino independiente del Ponto, absorbido luego por Roma, sino también la caída de uno de los enemigos más formidables que jamás enfrentó el imperio. La figura de Mitrídates VI Eupator trascendió su tiempo. Para los griegos que lo apoyaron, fue un libertador que desafió la hegemonía romana en Oriente. Para Roma, en cambio, quedó grabado como un enemigo implacable, responsable de masacres y de décadas de resistencia feroz. Su obsesión con los venenos lo convirtió en leyenda. La palabra mitridatismo se usa aún hoy para describir la práctica de inmunizarse con pequeñas dosis de veneno, y su ejemplo sirvió a muchos posteriores que soñaron con oponerse a Roma, aunque ninguno lo logró con la misma perseverancia. En el recuerdo de la historia, Mitrídates es la encarnación del rey oriental orgulloso, inteligente y obstinado, que se negó a aceptar la supremacía romana incluso cuando todo estaba perdido. Fue, en definitiva, un rostro del pasado que encarna tanto la grandeza como la tragedia de quienes se atrevieron a desafiar al imperio. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Crónicas del Pasado, dejar tu like y compartir este video. Y contame en los comentarios. ¿Crees que Mitrídates fue un héroe de resistencia o un tirano que arrastró a su pueblo a la destrucción? Nos reencontramos en la próxima entrega de Crónicas del Pasado.